Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. Estamos listos para continuar con el libro del profeta Oseas en el capítulo 5. Hemos estado viendo que el profeta Oseas ha estado exhortando fuertemente a la casa de Israel, a la parte norte de la tierra prometida, aquel reino que estaba en la parte norte, cuya capital era Samaria. Y bueno, Oseas prácticamente les estaba diciendo lo que ya iba a acontecer a causa de la desobediencia del pueblo, porque ellos empezaron a seguir otras tradiciones, otras costumbres, empezaron a adorar a dioses paganos, empezaron a adoptar costumbres de las otras naciones y se olvidaron del Señor, aunque tenían al Señor solamente de nombre. Ellos decían, esta es la tierra de Jehová, ¿no? Jehová es el Dios de Israel, pero no adoraban al Dios verdadero, sino que adoraban a dioses paganos en lugares altos. Y por todo esto era pues que el Señor envió al profeta Oseas para exhortar al pueblo, para anunciarles el juicio que estaba pronto a venir sobre la tierra de Israel, sobre la parte norte de Israel. Y bien, ahora vamos a empezar con el capítulo 5. Veamos cómo empieza. Nos dice: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. ¿Qué le parece? Empieza dirigiéndose a los sacerdotes. Sacerdotes, oíd esto. Ustedes tienen que estar atentos a lo que se está diciendo acá. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que estaban delegados, tenían la misión de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Lo que en este tiempo podríamos decir los predicadores o los pastores, que están pues delegados a enseñar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba en aquel tiempo? Que los sacerdotes tenían el título, ostentaban el título de sacerdotes, pero no enseñaban la palabra verdadera del Señor, sino que la tergiversaban, hablaban mentira. Justamente habíamos visto en el anterior capítulo que también exhortaba a los sacerdotes porque enseñaban mentiras. Y el pueblo aprendía las cosas de forma torcida, de tal manera que no hacían la voluntad de Dios. Y llegaban, prácticamente la maldad en el pueblo de Israel empezaba a aumentar, y aumentaba y aumentaba y aumentaba. Y el Señor les enviaba profetas, exhortaba al pueblo, pero el pueblo no quería oír a los profetas, sino que querían seguir en su mentira, querían seguir en su vida pagana. Tal vez eso era más atractivo, entre comillas. Tal vez eso era más divertido. Entonces esta palabra va dirigida a los sacerdotes. Oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Y aquí es donde sabemos que no solamente es a los sacerdotes, también es a todo el pueblo. Pero por supuesto vemos que primeramente es a los sacerdotes, tienen la mayor responsabilidad, pero también el pueblo tiene responsabilidad. Y toda la casa del rey y toda la familia del rey. En ese tiempo, recordemos, estaba Jeroboam II reinando en la casa de Israel, ¿no? Era el tiempo de Usías, que reinaba en la casa de Judá. Usías, Ezequiel, Jotam, etc. Y bueno, dice: oigan ustedes, porque para vosotros es el juicio. No piensen que por ser el pueblo de Dios, por ser los escogidos, no van a pasar juicio.
No piensen que por ser los hijos de Abraham no los voy a castigar, no los voy a mandar como esclavos, no voy a traer este juicio sobre ustedes. Y es que a veces uno se puede autoengañar, ¿no? Es que si yo soy cristiano, Dios está conmigo y todo me va a salir bien. Cuidado, el Señor está con aquellos que le obedecen. El título no es nada, llamarnos cristianos no es nada. Lo importante es vivir el cristianismo bíblico. Eso es lo importante. Ser guiados, obedecer la palabra de Dios. De otra manera también va a venir juicio sobre nosotros. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 11. No te jactes, tú que has sido injertado en el buen olivo, no te jactes, porque si las otras ramas fueron cortadas, si tú no permaneces en la palabra, en obediencia a Dios, tú también serás cortado. Nada de salvo siempre salvo, ¿eh? Entonces, este juicio es para el pueblo, para los elegidos, ¿no? Porque Israel era el pueblo elegido, pero no todos los elegidos conocían al Señor. No todos los elegidos querían acercarse al Señor en sincera obediencia. No todos los elegidos vivían rectamente. La mayoría, y en este caso, en este tiempo de Oseas, todos los israelitas se habían desviado. No había justo ni aun uno, ya habíamos leído. Para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Mizpa y Tabor está hablando sobre dos lugares altos, dos montes, donde se entiende que habían altares paganos, donde el pueblo subía, claro, llevaban sus sacrificios, llevaban su adoración, pero la llevaban a dioses paganos, a dioses falsos. También habíamos visto que había lugares altos en Gilgal, en Betel, ¿sí? Betel, que a pesar de que significa casa de Dios, pero en realidad estaban adorando a dioses paganos ahí. Por eso le digo, el título no es nada. La pregunta es cómo estamos viviendo. No porque algún lugar se llame casa de Dios, quiere decir que realmente se adore al Dios verdadero ahí, ¿no? Es importante escudriñar las escrituras para saber qué es lo que realmente quiere y qué es lo que realmente Dios aborrece. De otra manera vamos a estar desagradando al Señor y acarreando juicio para nuestras vidas. Entonces dice, para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que claro, que si los sacerdotes tenían que llevar la palabra de Dios fielmente, pero estaban haciendo tropezar al pueblo. En vez de llevarlos a adorar al Dios verdadero, estaban descendiendo a las profundidades del Seol, si se quiere. Estamos hablando de la muerte eterna también. Porque si bien los predicadores tienen responsabilidad porque están enseñando cosas torcidas, porque están enseñando mentiras, también el pueblo es responsable. Porque ahí están las escrituras. Ahí está la palabra de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, también habían escrituras, también había palabra de Dios. Pero el pueblo no buscaba la palabra de Dios. No tenía el interés, el anhelo de conocer realmente la voluntad de Dios. Por lo tanto, también tienen responsabilidad.
Y claro, tanto los sacerdotes como el pueblo estaban descendiendo a las profundidades. Y dice, por tanto yo castigaré a todos ellos. Y dice en el versículo 3, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Ya habíamos hablado sobre la fornicación espiritual. Y aquí está hablando de la prostitución espiritual, por supuesto. Porque muchas veces uno prefiere las cosas materiales, las cosas atractivas, y no importa si uno predica mentira, si uno vive un falso cristianismo. Pero ahí están nuestros intereses, ¿verdad? Alguno por ahí que predica mentiras, torciendo la doctrina a fin de obtener ganancias. Eso es prostituirse. Porque no están enseñando pureza. De eso se trata, ¿verdad? Cambiar algo por dinero. Cambiar la verdad por dinero. Se ha contaminado Israel. Dice en el verso 4 que no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Qué importante es conocer al Señor. Qué importante es escudriñar su palabra y conocerlo verdaderamente. Solamente a través de las Escrituras se puede conocer a Dios. Y ahí tiene que estar basada nuestra vida, en la palabra de Dios. No en prédicas de cualquier persona que ni siquiera utiliza la palabra de Dios. No en prédicas donde se utilizan más libros de otras personas por encima de las Escrituras. Sí, muchas veces basan sus sermones en libros de teólogos en vez de basar sus sermones en las Escrituras. Debería ser solo las Escrituras, no otras cosas, no otros libros, no escritos de hombres. Pero el pueblo no conocía al Señor. Dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Y es que esa es la soberbia. La soberbia es pensar que yo puedo controlar mi vida sin necesidad de la palabra de Dios. Soberbia es que yo puedo vivir sin ponerme en las manos de Dios primero. Eso es soberbia. Y no importa, de pronto podemos decir, Jesús, eres mi rey, pero no vivimos conforme a su palabra. Ya le digo, las palabras no son nada. Lo que al Señor le importa son los hechos. Si una persona obedece la palabra del Señor Jesús, entonces para esa persona el Señor Jesús es su rey. Pero si una persona no obedece la palabra de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios, no importa aunque le diga 1000 veces Jesús eres mi rey, no sirve para nada, porque no está obedeciendo al rey. ¿Se da cuenta? Lo importante es vivir, no solamente decir. Entonces había soberbia en Israel, no había humildad. Y la verdadera humildad es justamente someterse a la voluntad de Dios. Humildad no significa hablar despacito, decir a todos sí, sí. Humildad es cuando uno se doblega ante la presencia del Señor, ante su palabra, y se somete a hacer lo que el Señor quiere. Eso es humildad.
¿sí? Y bueno, dice aquí, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Aquí el profeta Oseas, aunque estaba hablando para la casa de Israel, de pronto también menciona la casa de Judá. Sí, ustedes, casa de Israel, Efraín, ¿no? Porque ahí estaba Samaria en la tribu de Efraín. Ustedes tropezarán en su pecado, pero Judá también tropezará. Y dice el verso 6: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Y eso es lo que nos dice la palabra. Cuando las personas no están obedeciendo a Dios, Dios no está con ellos. Cuando el pueblo vive lejos de la guía del Señor, lejos de las Escrituras, desobedece y hace lo que al Señor no le agrada, y el Señor no está con ellos. Y dice, ellos irán con sus ovejas, con sus vacas, andarán tal vez para adorar al Señor. Tal vez están llevando sus sacrificios, pero adorar a dioses falsos. Dirán, ¿dónde está el Señor? Y no le hallarán. No le hallarán, se apartó de ellos. Dice, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Serán consumidos. Contra Jehová prevaricaron. ¿Qué significa prevaricación? Cambiar la justicia por la injusticia, ¿sí? Cambiar la verdad por la mentira. Dice, porque han engendrado hijos extraños. Claro, para el Señor, la voluntad del Señor es que su pueblo se multiplique, pero se multiplique con personas que busquen al Señor, que no se aparten de Él. Así también en este tiempo nosotros tenemos que engendrar hijos espirituales, que busquen al Señor, pero estaban tan desviados que han engendrado hijos extraños, hijos que no buscaban al Señor. O en este tiempo podemos hablar de hijos que están en doctrinas falsas, que están en doctrinas de hombres, que se basan en escritos de hombres en vez de basarse solamente en las Escrituras. Y dice, ¿cuál es la sentencia para ese pueblo que no buscaba al Señor? Dice, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Un mes. Y como ya veníamos adelantando, después de todo esto vinieron los asirios. Invadieron, destruyeron, quemaron todo. Se llevaron gente, mataron gente. Fue terrible, fue una destrucción impresionante. Y dice, en un solo mes se llevaron a todos los israelitas, a todos los de la casa de Israel. Y ahí es donde aquí Oseas estaba anunciando. En un solo mes serán consumidos, ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaad, trompeta en Ramá. Sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Y eso es lo que anuncia Oseas. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, anuncien, porque esto es inminente, el juicio de Dios llega. Ya el Señor lo determinó, el Señor dio la oportunidad.
Pero el Señor tiene un punto de llegada. Y el Señor dice, hasta aquí, no hay más oportunidad ahora. Tenían que anunciar eso. Si acaso alguno se arrepintiera. Y dice, Efraín será asolado en el día del castigo. Yo hice conocer la verdad en las tribus de Israel. Cuando habla de Efraín, está hablando de la tribu donde estaba la ciudad capital de la casa de Israel, que es Samaria. ¿Sí? Ahí lo puede ver en el mapa. Samaria. Y Samaria estaba en Efraín, por eso dice, Efraín será asolado. La ciudad más importante será asolada. No quedará nada. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Los príncipes de Judá, las personas más importantes, los líderes. Que no se crean que por ser líderes se van a salvar. No, el juicio va contra todos aquellos que se desviaron, contra todos aquellos que se olvidaron de la palabra del Señor. ¿Qué le parece la palabra tan fuerte del profeta Oseas? Como le decía, eso es lo que habla un profeta. Un profeta no es que el que le adivina el futuro, no es el que le habla bonito, no es el que le dice, Dios está contigo, aunque te portes mal, Dios sigue contigo. Y endulzan con palabras, ¿no? Por su gracia igual te va a dar salvación, aunque continúes pecando todos los días. No, el verdadero profeta le exhorta a dejar el pecado, le exhorta a obedecer a Dios, porque si no hacen la voluntad de Dios, no entrarán al reino de los cielos. Y justamente es algo que decía el Señor Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Se da cuenta? No es nada más decir Señor, Señor, creo en Jesús, ya soy salvo, siempre salvo. No. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Había un predicador por ahí que decía, no es necesario hacer nada para entrar al reino de los cielos. Ese predicador estaba contradiciendo totalmente las palabras del Señor Jesús. Estaba en contra de Cristo. Pero tenía apariencia de piedad, apariencia de humildad, apariencia de un buen pastor, un buen predicador. Por eso es importante saber las Escrituras, para que no seamos engañados. Si es que nosotros realmente amamos a Dios, si realmente anhelamos conocer a Dios, vamos nosotros por nuestra propia cuenta vamos a estar buscando las Escrituras, buscando la palabra de Dios. No buscando libros de hombres extrabíblicos. Primero la palabra de Dios. Solamente la Biblia. Generalmente las doctrinas que manejan la Biblia y otros libros extrabíblicos terminan en falsas doctrinas. Hay muchas de esas que podríamos mencionar. Pero si usted ve que en algún lugar utilizan la Biblia y además otros libros, es mejor salir de ahí. Salir de ahí, porque nuestra vida tiene que basarse en la palabra de Dios. El hombre es falible. Y el hombre puede manipular las Escrituras. Cortajear versículos. Toman un versículo de aquí, otro versículo de allá, ¿no? La famosa predicación temática, que agarran un tema y buscan versículos de aquí, de por allá, de por aquí, para tratar de unirlo y que ellos puedan transmitir lo que está en su propio corazón, no precisamente lo que está en las Escrituras. Por eso lo mejor es leer correlativamente, ¿sí? Así como estamos leyendo.
cada libro correlativo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el Señor de este pueblo desobediente? Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Cuando dice vanidades, se está refiriendo a cosas vanas, a cosas que no valen, que no tienen valor. Cosas vanas. Esas son las vanidades. No se refiere a alguien que se mira en el espejo. Está en pos de cosas vanas. Cosas que son pasajeras. Cosas que son efímeras. En este tiempo también hay cosas vanas, efímeras y pasajeras, como la fama, el prestigio, el egocentrismo, el materialismo. Son cosas pasajeras. Nuestra mente, nuestro corazón no tiene que estar en eso, en cosas vanas, en vanidades. Y así estaba el pueblo de ese tiempo, en cosas vanas. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. También aquí menciona la casa de Judá, porque Oseas ya está profetizando que Judá también va a tropezar, lamentablemente. Y ojo, no es porque Dios ha decretado que Judá también tropiece, no. Sino que el Señor conoce de antemano lo que alguien va a hacer. Cuando una persona peca, no es porque es que Dios hizo que yo peque, no. Dios decretó que yo peque, porque Él es soberano, dicen. No, si una persona peca es porque la persona decidió pecar. No se trata de, a título de soberanía de Dios, echarle la culpa a Dios. Es que Dios ha decretado que yo peque y por eso peco. No. Es que Dios ha decretado que Judá tropiece y por eso Judá tropezó. No. El Señor no quería que tropiece. Lo mismo con Judas. ¿Se acuerda? El discípulo que traicionó al Señor Jesús. No es porque Dios quiso que Judas traicione al Señor, ¿no? Sino que el Señor profetizó porque Él sabía lo que iba a suceder en el futuro. Ahí los salmos profetizan que Judas iba a traicionar al Señor Jesús. No es porque el Señor le hizo pecar. Eso sería echarle la culpa al Señor, ¿no? La responsabilidad es de la persona. Y en este caso, la responsabilidad es de el pueblo de Judá. Ellos tropezaron porque se desviaron. Y dice en el versículo 13: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Van a entender que Dios no está con ellos. Van a reconocer por fin que Dios no está con ellos. Y dice: irá entonces Efraín a Asiria. Y aquí claramente el profeta Oseas les estaba dando incluso el nombre de la nación, el nombre de aquel imperio que iba a invadir a Efraín, que iba a invadir la casa de Israel. Asiria. Efraín irá a Siria y enviará al rey Jareb, dice. Enviará al rey Jareb. Jareb tiene un significado. Significa el vengador. Y esto nos puede hacer entender que Efraín va a tratar de refugiarse en el vengador. Pero ¿qué dice? Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Es como si Efraín hubiera buscado ayuda.
no precisamente en el Señor. Fue a buscar otro tipo de ayuda, pero dice, no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré, dice el Señor, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Yo seré como león rugiente contra Efraín. Muchas veces nosotros pues conocemos al Señor como el león de la tribu de Judá que defiende a su pueblo, ¿verdad? Pero no, ahora ese pueblo que se apartó de Dios, que rechazó a Dios, ahora el Señor está en contra de ese pueblo. Estamos conociendo el carácter del Señor. No es para tomarlo livianamente. Dios es bonito, igual me va a salvar. El Señor es justo. El Señor es recto, que sí, es tardo para la ira, es grande en misericordia. Se duele del castigo. Pero el Señor es recto. Entonces dice, yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Y dice el verso 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahí está, el Señor dice, me iré de ellos hasta que reconozcan su pecado. Y es que mientras una persona no reconoce su pecado, está manifestando que hay soberbia. Y el Señor está en contra de los soberbios. Entonces dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Uy, es que Israel sí ha pasado tiempos de angustia terribles. Terribles. Y ahí buscaron al Señor. Recién. Bueno, y habían algunos que ni siquiera ahí buscaban al Señor. Pero lo que el Señor quiere es primeramente nuestro corazón, que nuestro corazón esté con Él. Sí, el Señor quiere bendecirnos. Sí, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero lo primero, lo que Él quiere primeramente es nuestro corazón. ¿De qué sirve que nos llene de bendiciones si nuestro corazón está lejos de Él? Al Señor no le sirve eso. El Señor no va a criar hijos rebeldes. El Señor quiere un pueblo que esté alineado con Él. Y todas estas exhortaciones que anunciaba el profeta Oseas estaba apuntando directamente a la casa de Israel. Y también menciona a Judá. Pero hace énfasis en la casa de Israel. Los que se desviaron antes que Judá. Pero ya habíamos visto anteriormente que el Señor tenía un plan ya establecido, que en el fin de los días, es decir, en este tiempo, a través del Señor Jesús, iba a reunir a su pueblo. Y pues aquí estamos nosotros. ¿Vamos a ser por fin ese pueblo obediente que el Señor quiere? ¿O todavía vamos a ser rebeldes? No vaya a ser que llegue el tiempo de angustia, porque ese tiempo de angustia es realmente de angustia, es terrible. Entonces, en este tiempo, busquemos al Señor, seamos guiados por su palabra. Y bueno, hemos terminado el capítulo 5 del profeta Oseas. Exhortación, exhortación, exhortación.
también hay esperanza, pero aquí nos enseña las Escrituras a tener temor de Dios. Que con el Señor no se juega, porque hay consecuencias terribles. Muy bien. Me despido entonces esperando que haya sido de gran bendición para su vida. Y si el Señor lo permite, nos encontraremos en el próximo capítulo. Bendiciones a todos. Yo tengo sed de